Bueno, jóvenes, el día de hoy nosotros vamos a ver el tema de desarrollo de cilindros. Vamos a empezar con los desarrollos de los cilindros rectos. Al igual que las figuras anteriores que nosotros ya hemos tocado, acá tenemos que ver los cuatro pasos. El primero, el correcto dibujo de las vistas, ¿cierto? Acá, claro, al margen de la línea de eje que no lo hemos puesto, un poco para facilitar la clase, todo está en verdadera magnitud porque la base superior y la base inferior están como plano de canto y son paralelos a la línea tierra. Por lo tanto, están en verdadera magnitud. Hay que recordar de que el cilindro se genera a partir de un eje y de una generatriz. ¿Sí? La generatriz vendría a ser esta línea, que acá se vendría a ver como un punto. ¿Sí? En este caso, la generatriz es paralela al eje y sigue el recorrido de la directriz que viene a ser la base. Empieza a hacer el recorrido y forma este cuerpo cilíndrico. ¿Ya? Entonces, si yo puedo comprobar que la generatriz está en verdadera magnitud y todas son iguales, por lo tanto, todo estará en verdadera magnitud. En este caso, esta generatriz yo lo veo como un punto, ¿sí? Por lo tanto, sí está en verdadera magnitud. Como tercer paso, nosotros, al igual que la clase pasada, hacíamos el desarrollo. Y de igual manera, el desarrollo lo hacíamos proyectando de manera perpendicular al cuerpo del cilindro, ¿sí? Y decimos, vamos a empezar a partir, vamos a empezar, perdón, a partir de esta parte, por ejemplo. ¿Ya? Pregunta, ¿qué longitud deberá tener esta línea al momento de desarrollar? Igual que en los casos anteriores. La longitud de la circunferencia, el perímetro de la base, ¿cierto? Entonces, fórmula, perímetro de la base, 2πr, ¿ya? Acá en AutoCAD tenemos el comando área, ¿sí? Lo cual yo selecciono la opción objeto, selecciono el objeto y automáticamente me reporta no solamente el área, sino el perímetro, que es lo que yo necesito, ¿ya? Entonces, voy a dibujar acá una línea y esta lo voy a copiar, la voy a copiar una distancia equivalente al perímetro. Miren, casi, casi. Buen ojo. Muy bien, de aquí yo proyectaba la altura, ¿sí? Igual que los prismas, y tenía que ubicar la altura de la generatriz, ¿sí? En este caso la tengo, solamente la proyecto y listo. Y ya tenemos el desarrollo del cuerpo cilíndrico, ¿ya? Ahora, en este caso, a los costados, o perdón, a uno de los costados debe ir la pestaña que ya la semana pasada hemos visto, para que pegue con otro lado. Pero si yo coloco una pestaña como la igual a la semana pasada, acá en la parte superior, para que pegue con la tapa, es evidente que no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque al momento de hacer círculo, la pestaña se va a arrugar, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que aplicar otro tipo de pestaña, ¿sí? Una pestaña triangular. De tal manera que cuando vaya a copiar, ya, esta es la intención, ¿ya? Cuando vaya a copiar esto de acá, entonces cada una de las pestañas se acomode, unas con otras, ¿ya? Triangulares. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, hasta ahí sería todo con respecto a las vistas, perdón, al desarrollo de un cuerpo cilíndrico recto. ¿Qué pasa si tenemos truncamiento?
Por ejemplo, ahí. Nuevamente los 4 pasos. Primero, el tema de cómo quedaría, ¿sí? Cómo quedaría este, la figura truncada y arriba cómo quedaría solamente proyecto y tendría que haber una arista acá. El resto queda exactamente igual. Entonces, en este caso, para el cálculo de verdaderas magnitudes, el, la base inferior está en verdadera magnitud, el cuerpo cilíndrico también está en la parte superior, parte de la base superior está en verdadera magnitud, esta parte. En cambio, esta parte, si bien es cierto, está como plano de canto, no es paralelo a la línea de tierra. Por lo tanto, hay que calcular ahí la verdadera magnitud. Aquí lo que nosotros vamos a hacer es dividir esta base en un número de partes. ¿Sí? Perdón. Ya, ahora sí. Voy a dividir esto en un número de partes. Y le puedo aplicar una matriz polar punto centro. Número de elementos 8, ángulo 360 grados. ¿Ya? Entonces, esta matriz polar la voy a proyectar. Y esta matriz polar, vamos a imaginar por un momento de que esto de acá ya no es un cilindro, sino de que es un prisma, ¿ya? Un prisma de base octagonal, ojo, ¿ya? Entonces, en el caso de la verdadera magnitud, todavía, allá. En el caso de la verdadera magnitud, acá habría que calcularlo con una vista auxiliar, ¿cierto? Lo trabajo exactamente igual como si fuera un prisma. Ojo, me voy, copio acá la paralela. ¿Ya? Y empiezo a proyectar. Cada uno de los puntos, ahí es. Esto lo extiendo un poco más. Y empiezo a tomar la distancia. Para el primero es este punto hasta la línea de tierra, ¿cierto? Pues tomo esta distancia y la llevo aquí. Y recorto. Para el segundo son dos distancias. Una que está aquí y la otra que está aquí. Este mouse es de la computadora de acá de... Ah, con razón. ¿Tu mouse? El siguiente, tenemos las distancias.
y lo traslado ahí. Y tengo las siguientes distancias. Finalmente, los dos puntos del corte, ¿sí? Y ya tengo la vista auxiliar. Lo único que tengo que hacer son dos cosas, o bien con spline, pero generalmente más exacto con spline, yo hago lo siguiente, pero como ustedes también les voy a evaluar acá en AutoCAD, hago lo siguiente, cuando quiero hacer las curvas, me voy a polilínea, lo uno esto como una polilínea. Esto es si fuese un cuerpo prismático, tendría que ser con línea, ¿cierto? Pero como es un cuerpo cilíndrico, entonces nos vamos a ir acá en modificar, en editar polilínea, ¿ya? Selecciono la polilínea y le doy la opción spline, S. No. Curvar, como está en español, ahí está, curvar, ¿ya? Si se dan cuenta, la curva pasa por todos los puntos que yo he tomado ahí. En cambio, en el anterior no. No ha pasado, ¿ya? Simplemente Enter y ya está. ¿Ya? Curvar en inglés está como fit, por si acaso, para aquellos que también no dominan el español. Por ejemplo, Wendy también medio que el español no lo domina, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos ahí ya la verdadera magnitud del plano inclinado. Si se dan cuenta, yo lo estoy trabajando exactamente igual que un prisma, sino que al momento de unir los puntos, lo uno como si fuera una curva, ¿ya? Con pistolete. En el caso del cuerpo acá cilíndrico, igualito voy a dividir, y para eso tenemos el comando divide, que sí lo hemos hecho con ustedes. En un momento divide, dividir, selecciono el objeto, para no estar con cálculos matemáticos, le digo quiero dividirlo en ¿cuántas partes eran? 8. 8 partes, y listo. Ahí están las 8 partes por si acaso. Con línea, ¿ya? Entonces voy copiando, voy trazando líneas a partir de cada uno de los puntos. Me voy a punto. Ahí está, ¿ya? Y de ahí el resto es historia conocida por ustedes. Primer punto, ya saben, al inicio y al final. Segundo es el segundo y el penúltimo. Tercero, tercero y antepenúltimo. Y cuarto, no, ya cuarto y quinto están arriba, pero igual que en el caso del prisma, hay que detectar estos puntos. ¿Sí? Entonces, acá hay dos maneras. Hay algunos que lo toman directamente, la distancia, ¿sí? Toman esta distancia acá y la llevan abajo, porque está en primera magnitud. Pero claro, yo estoy tomando la distancia recta. En realidad debería ser la distancia curva. Ojo. Pero si quiero ser recontra exacto, entonces lo que tendría que hacer es una línea acá y calcular cuál es este ángulo. ¿Sí? Y una vez que tengo el ángulo, tengo la longitud del arco. ¿A qué es igual la longitud de arco? A 12 rpi entre 360 grados por el ángulo. ¿Sí? Es como si tuviera una torta entre 360 tajadas por los grados que voy a multiplicar. ¿Cierto? Entonces espero acá en AutoCAD
aprovechando que estamos con esto de acá, lo voy a calcular directamente. Saco aparte, con trim recorto. Y ya tengo. Y hay una opción acá que es la opción length. Acá está. Un comando. Longitud. Con longitud voy, selecciono y me reporta la longitud. Acá está, longitud actual 12 punto y pico. ¿Está? Entonces, lo copio. Y decimos, a partir de acá, yo voy a trazar un círculo con radio 12 punto y pico. ¿Sí? Y tengo esta línea que tiene altura total. ¿Ya? Igual, si desean, como esto de acá va a ser simétrico, ¿sí? Porque es un cuerpo cilíndrico, puedo aplicar mirror, que ya ustedes lo conocen, a esta línea, tomo la línea de base, el punto medio, ahí está el otro lado. Esta línea desaparezco. Es más, ni una línea es línea doblez, por si acaso. Porque si es línea doblez, se va a hacer un prisma. Nosotros queremos un cilindro. Y lo único que hago es unir, como hemos hecho hace ratito, con polilínea. Y después me voy a editar polilínea, selecciono la polilínea y le doy la opción Fit, que es curvar. Ahí. Me meto acá también. Ahí. Y listo. Tengo el desarrollo del cilindro truncado. Como ven, no es cosa difícil. Y en el caso de los cilindros inclinados, en el caso del túnel, supongamos también que hay un túnel acá. Eso sí lo voy a explicar ya en la pizarra. Hacemos una pausa para que no sea muy largo el video. A ver. Sí, en el caso de los conos, vamos a empezar con el tema del cono recto. Para el cono recto me va a salir una especie de abanico, igual que en la pirámide, ¿cierto? Me va a salir esta parte. Pero yo tengo, obviamente un poco más grande, yo tengo que saber cuál es el radio y cuál es el ángulo para poder trazar esto. En este caso, ¿cuál sería el radio? Teniendo en cuenta de que el cono también es un cuerpo de revolución, tiene el eje, tiene la generatriz y la directriz, sino que empieza a girar, pero ya no de manera paralela, sino de manera inclinada. Entonces, ¿el radio cuál sería? ¿La altura sería el radio? ¿Cuál es el radio? Ah, ¿la base sería el radio? Si fuera una servilleta que nosotros la doblamos, ahí sí, pero es un cono. Ya, pero ¿a qué lado se refiere en vez de triángulo? Al que está al costado. Y eso de ahí se llama generatriz. Acabo de decirlo hace un instante. Esto de acá es la generatriz. ¿Ya? Entonces, el radio ya lo tengo. El radio es la generatriz. ¿Ya? Y el ángulo que es igual. Para eso voy a hacer una equivalencia. Se supone que cuando esto lo cerramos, tiene que coincidir con esto. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que la longitud de esta circunferencia tiene que coincidir con la longitud de este arco de circunferencia. ¿Ya? Entonces, igualamos. 2πr, teniendo en cuenta de que r es esto, r debe ser igual a 2pi, acá ya no es r, no es la generatriz, ¿sí? Entre 360 por el ángulo. Yo quiero saber cuánto vale el ángulo. Se va 2pi por 2pi, y el ángulo es igual a 360 por r entre las generatrices. ¿Ya? Entonces, ya tengo el radio, ya tengo el ángulo.
simplemente trazo. Así de sencillo. ¿Ya? Muy bien. En el caso de que exista un truncamiento, ¿ya? ¿Quedó claro esa parte? Tome nota de la fórmula. Tome nota de la fórmula. Que recién saque el cuaderno y todavía se tienen. ¿Es una clase aburrida? Uy, está grabando, está grabando. Está grabando, probando, uno, dos, sí. En el caso del, en el caso del cono oblicuo, igual que el que hemos visto en los anteriores, lo que tengo que hacer es dividir dicha, dicho, dicha base en un número de partes. ¿Ya? Por un verdecito. ¿Se ve? ¿Sí se ve? ¿Se ve? No, la María, está como María. No, la anterior ha sido María. Pero azul va a ser. Ya bueno, azul. Hola. Centro. 8. Listo de centro. Entonces, acá, cada uno de estos puntos se tiene que unir para cambiar. Ya, ahora sí. Cada uno de estos puntos los tengo que unir con el vértice superior, ¿cierto? Ahí está. ¿Ya? Y estos puntos que se han dividido acá, tengo que proyectarlos también a. Ya. Y lo único que tengo que hacer es, igual que en la pirámide bioblicua, hacer el método del giro para cada uno de los puntos, ¿cierto? Entonces voy a tener acá una línea referencial, esta sí lo voy a hacer de color verde, para diferenciar los trazos ahí. Entonces, por ejemplo, para el primer punto, tomo el arco, el primer punto, ahí está, y esto de acá lo desplazo, ya saben hasta dónde, hasta la parte donde está ubicado el primer punto, en este caso todos en el mismo lado, ¿cierto? Y esto lo ubico aquí, primero, ¿ya? ¿Sí? El método del giro, estoy girando, del vértice a este punto, le giro la recta hasta llegar acá, para volver paralelo a la línea tierra. Una vez que le muestro los proyectos de otro punto, el punto que se ha girado, en este caso está en la base, y lo uno nuevamente con el vértice. Esta línea es la verdadera magnitud de la primera, de esta de acá. ¿Ya? Y así para todos. Listo, por acá. No, no, tampoco. A ver. Hoy quiero. No. Ya, ese es para el primero. Para el segundo, voy de acá, en este caso todos van a ser diferentes, porque es bioblicuo. Proyecto y encuentro acá el vértice. Para el segundo. Sí, pero por eso a mí también me aparece, pero bueno, en fin. Ustedes han querido. Para el tercero, de acá a este punto, y esto lo llevo a la parte inferior, y esto lo uno con el vértice. Todos estos son verdaderas magnitudes, ¿ya? A ver,
Parmate está en español. Yo no entiendo el español. Pucha, Parmate ya. ¿Aló? Punto 4, el que está acá. Punto 5 es el que está aquí. Primero el punto 4 es el 4. El 4 es el más chico. Está acá. ¿Qué? ¿Qué pasa? Entonces el punto 4 lo proyectamos. El punto 5 y así sucesivamente. Eso es todo. Punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, 5, no, ya está 5, 6, esta para ver si estaba atenta, nomás lo hice. 6, punto 7, punto 8. Ahí es. Muy bien, y empiezo, entonces ya tengo la verdadera magnitud de todo, empiezo con el desarrollo. Primero con V1. Tomo la distancia de la verdadera magnitud de V1, está aquí. La verdadera magnitud de V1, que va desde V hasta 1. Por demás, V1. Exacto. Ahí pongo una línea gris. Entonces, acá está 1. La distancia de 1 a 2 es la longitud de esto dividido en 8 partes, ¿cierto? Pero en este caso lo voy a tomar recto. ¿Por qué? Porque acá también se supone que es curvo. Y si yo tomo el círculo va a ser recto. ¿Cierto? Entonces también lo voy a tomar. En este caso sí. Pero se recomienda que sean 12 puntos por lo menos, bueno, para que sea la diferencia de error sea mínima. Tomo esta distancia de punto a punto y la llevo. ¿Sí? No lo hago, no tomo la longitud del arco porque también al momento de unir va a haber arcos ahí. Entonces, igual va a haber diferentes medidas. Entonces, esta es la distancia 1, 2 y tomo V2 ahora. V2 está acá. Ahí es. Entonces, 1 aquí y tengo el punto 2.
De 2 a 3 es lo mismo que de 1 a 2. ¿Ya? Y de V3 está acá. De V a 3. Desde V, la distancia de V3, esta distancia, la transporto con un radio. ¿Ya? La pongamos en el vértice y tengo acá V3. Y así sucesivamente, y listo, ya está. Ahora de 3 a 4, es lo mismo. Y de V a 4. De 4 a 5 y de V a 5. Habla, tío. ¿Qué tal? Aló, dime. ¿Ya pagaron qué? No, todavía, el otro lunes todavía. 19, 12. No, nunca pagan tan temprano. Ya, listo. Eso sí no lo sé, pero muy probablemente no creo, porque siempre todo se regulariza al año, al inicio de año todavía. No, no sé, en realidad no sé, habría que averiguar. Ya, listo. Ok. Ya, entonces de 4 a 5, igualito. Perdón, de 5 a 6, gracias. Y acá de V a 6, estoy haciendo de 12 todos para no estar cambiando cada rato bonito por bonito, ¿ya? Tengo acá la intersección de 6 a 7, V7. Sí, sí. Bueno, creo que está buscando. Media hora. Este, no, 5 minutitos, por favor. Media hora. ¿Ya? A ver, entonces 6, 7 y acá nos falta de 7 a 8. Y de ahí de 8 a 1, ¿cierto? De 6 a 7 y de V a 8. Esto lo saben ustedes, pero ya. Bueno, en fin. Y de 8 a 1 nuevamente. Y acá es lo mismo, este mismo círculo que el que está acá, pues, porque este en verdad es amplitud.
¿ya? Entonces, lo que está de azul se supone que solamente es una línea para cálculo y lo que está de negro sí es polilínea, polilínea, primero cambiar de color y después, perdón, editar polilínea, vértice, curvar, y ahí está, ¿ya? Y ese es el desarrollo del cono oblicuo. ¿Listo? Cerramos las cosas, vamos saliendo y vamos buscando un lugar donde hacer clases.